permiso de compartir pantalla. Ahora sí. Ay, gracias. Ahora sí, no había entrado con el usuario de la Escuela de la Fe y entonces por eso no me permitía compartir la pantalla. Se los agradezco. Perdonen el tiempo de espera. Ya estamos aquí. Compartir pantalla. Y vamos a ir. Den el curso de catequesis, ¿verdad? Ahí estamos. Ahora sí. Listo. Cuando te quiten ¿ven la pantalla? Sí. Sí. Okay. Sí, se ve. Sí, se ve. Ok, perfecto. Bueno. Pues yo estoy viendo que dice aquí la reunión se está grabando. Sí, se está grabando, ya se está grabando. Pero, ¿eso lo puedo quitar? No lo puedes quitar. Ahí o sea, lo tengo. Aquí lo que vamos... Es que no veo lo que estás poniendo tú entonces. Tiene que dar entendido. Dale entendido para que ya te deje accesar a ti. Ah, bueno. Ya, gracias. Por nada. A ver, vamos, esto es lo que hemos visto hasta ahora. ¿En qué es la catequesis? La primera lección es que estamos llamados a evangelizar. Y después vieron el tema de qué es la catequesis en sí y los elementos básicos de la catequesis. Después, Maite también les dio la semana pasada el contenido de la catequesis y hoy vamos a ver lo que es la pedagogía de la fe. Y en esta pedagogía de la fe es muy interesante porque vamos a analizar desde qué es la pedagogía, ¿sí? La pedagogía es primero me encontré aquí en el libro de trabajo esta frase tan preciosa que dice: en la escuela de Jesús Maestro, el catequista une su acción de persona responsable con la acción misteriosa de la gracia de Dios. La catequesis es, por eso, el ejercicio de una pedagogía original de la fe. ¿Qué significa esto? Que Dios nos da una facultad a nosotros para poder ser catequistas, nos enseña, nos da las cualidades para poder ser catequistas y nosotros se lo regresamos a través del ejercicio de la catequesis. Me imaginaba yo como el pasaje de los 5 panes y los 2 peces. Recuerdan que llega el niño que le dice: oye, pero si es muy poquito lo que tengo nada más 5 panes y 2 peces. Pero el Señor, ¿qué hace? Lo toma en sus manos y lo transforma. Esa es un poco nuestra labor como catequistas. Nosotros vamos a dar lo poquito que tenemos y Dios lo va a tomar y lo va a transformar. Sin embargo, nosotros tenemos que ser esas personas responsables que sepamos dar levantar nuestras cualidades, levantar esos panes y esos peces para que nuestro Señor los transforme, ¿no? Por eso es, como dice aquí, el ejercicio de una pedagogía original de la fe. Ese es así. ¿Qué es una pedagogía? A ver, la palabra clave de hoy es pedagogía. La pedagogía significa caminar con el niño o con el menor o con el que no sabe. Viene de la raíz griega que significa enseñar, acompañar y enseñar a caminar al niño. Pedos es de pasos en griego, ¿no? Entonces voy a llevar de la mano al niño, en este caso al catecúmeno, poco a poco para que él vaya entendiendo. Pedagogía es enseñar, es acompañar a enseñar, a que el otro aprenda. Entonces Dios tiene una pedagogía especial con nosotros. Dios nos enseña, Dios nos revela su persona de cierta manera. Y nosotros lo que vamos a ver en esta sesión es cómo quiere que nosotros imitemos esa forma como Él nos enseña. Y van a ver qué interesante. ¿Saben qué haremos hoy? Estos son acuérdense que tiene nuestra clase, tiene ciertas como secciones, ¿no? ¿Qué haremos hoy? Se refiere a los objetivos. Y los objetivos de hoy es comprender que la catequesis, para que sea eficaz,
debe de basarse en la pedagogía de Dios, tal como se realiza en Cristo y en la iglesia. Quiere decir que nosotros debemos de enseñar a los niños o a los jóvenes o a los adultos de la misma manera como Dios nos enseña a nosotros. Vamos a ver la relación entre la pedagogía divina y la catequesis. Quiere decir, ¿cuál es la pedagogía divina? Pues, de nuevo, cómo Dios nos acompaña a ir conociéndolo. Y así nosotros vamos a ver cómo vamos a acompañar a los demás a que conozcan a Dios. Conoceremos las principales características de la catequesis. ¿Qué tenemos que hacer para que así sea? Y entenderemos la importancia de evangelizar educando y de educar evangelizando. Así es que vamos a darle. ¿Qué le pasa al mundo? Esa es otra de nuestras secciones. ¿Cuál es la realidad ahorita? Nosotros todos hemos estado frente a un salón de clases o frente a un grupo de niños o frente a un grupo de adultos o en algún lugar en el que tenemos que hablar de Dios. Y muchas veces se nos viene a la cabeza tantas cosas y tanto que queremos decir y tanto que queremos expresar y queremos hablarles sobre la Santísima Trinidad, pero al mismo tiempo sobre los mandamientos, pero sobre el noviazgo, pero sobre la situación del mundo, pero cómo Dios nos salva, pero... Y al final de la clase, ¿qué creen? Pues no dejamos nada. Andamos brincando de tema en tema y no dejamos nada. Entonces aquí puse un ejemplo. Había un catequista que quería abarcar tantos temas que hablaba de todos de los sacramentos, de la Biblia, del amor de Dios, de la situación del mundo, del noviazgo, pero al final de la clase, ¿qué creen? Los jóvenes alumnos se quedaban con la impresión de que sabía mucho. Ah, pues ¿cómo sabe mi catequista? Pero no recordaban nada de lo que les había dicho. ¿No les ha pasado? Ay, qué bonita estuvo la homilía. Y salimos de la iglesia. ¿Qué dijo? Ah, pues quién sabe. ¿Les ha pasado? O, híjole, platicamos delicioso. La verdad es que estuvimos en un tiempo súper a gusto. ¿Y qué me dejó? Nada. Entonces, por eso les puse esta imagen aquí. Tenemos que tener nosotros muy claro lo que queremos hacer. Tenemos que tener un programa. Esta es la primera parte de nuestra pedagogía. Tenemos que tener un programa bien delimitado y el programa tiene que tener un diseño para que esos conocimientos que yo les estoy dando a los alumnos los apliquen en su vida. Esta imagen que está aquí, que por cierto, ay, con las prisas ya ni me presenté, oigan, me llamo Isabel y soy también del equipo de Maite y de Lucrecia, que estamos muy contentas de compartir lo de la catequesis con ustedes. Pero bueno, les quería decir, les pongo en esta presentación puros imágenes de este dibujante español que se llama Fano, F de foco, A-N-O, Fano. Y este personaje, ustedes lo encuentran así tal cual en internet, tiene muchísimos dibujos muy didácticos para sus catequesis. Ya los deben de conocer muchos de ustedes, incluso los deben de usar, pero se los recomiendo mucho. Por eso se los puse para que lo conozcan, ¿no? Bueno, en este caso, Fano, el dibujante, nos pone aquí a Jesús con un mapa que me está mostrando una carretera que me lleva al amor. Eso es lo que necesitamos, eso es como la imagen de nuestro programa. Es lo que yo tengo que seguir para llegar a Jesucristo, ¿ok? Para llegar a conocer verdaderamente a Dios. Por la pedagogía, la catequesis es educadora en la fe. ¿A qué se refiere esto? A que, como les decía yo, Dios nos envía a Jesús como continuación de su pedagogía. O sea, Dios desde el Antiguo Testamento nos está enseñando de cierta manera. ¿Se acuerdan que les decía ciertas cosas al pueblo de Israel? Se revelaba a Moisés a través de la zarza, se revelaba a través de algún otro hecho extraordinario. Y a Moisés solamente, y Moisés venía y hablaba con el pueblo. Y luego el pueblo se portaba bien o se portaba mal, y Dios iba hablando
esta pedagogía que empieza, esta manera de enseñar, esta manera de revelarse, que empieza desde el Antiguo Testamento, es lo que viene, es toda una sucesión, un continuo que no se ve roto, sino al contrario, se ve continuado con Jesucristo. Cuando viene a la tierra, el don de la redención es un regalo que nos trae Jesucristo. O sea, durante todo el periodo del Antiguo Testamento, Dios nos había estado diciendo, oye, te amo, pueblo de Israel, te amo. ¿Y el pueblo qué hacía? Así, con los oídos cerrados, no quería obedecer a Dios y hacía lo que verdaderamente le daba la gana. Y otra vez iba y venía. Y era una historia de reconciliaciones y de desobediencias. Y entonces llegó un momento en que Dios dijo, voy a mandar a Jesucristo para realizar la redención. Envía a Jesús y entonces Jesús vive en la tierra y los discípulos conocen entonces la manera como Jesús, de qué manera les empieza a enseñar quién es Él. Y lo conocen a Él en persona y empiezan a entender cómo les enseña al principio. Imagínense ustedes los discípulos. Digo, las películas de Jesús nos muestran un poco, no entenderían nada de lo que estaba pasando. No entenderían quién era, por qué, si se revelaba, si no se revelaba, si hacía milagros, si les decía no, no, ahorita no, si le decía a Pedro, apártate de mí, Satanás. No entendían nada de por qué y cómo estaba haciendo las cosas. Pero al vivir con él, iban familiarizándose con su palabra y viendo lo que él hacía y poco a poquito iban tratando de entender esta pedagogía divina. La iglesia en la que vivimos nosotros, vivimos en continuidad con la pedagogía del Padre y del Hijo. Es decir, la iglesia enseña, asistida por el Espíritu Santo, de la misma manera que el Padre y el Hijo. Cuando el Padre en el Antiguo Testamento, Jesús cuando viene al mundo, y entonces la iglesia continúa con esta tarea. ¿Y cómo? Ahí puse una imagen muy bonita de que está atrás el Espíritu Santo y está iluminando a todos para seguir blancos, negros, chicos, grandes, gordos, flacos, a todos nos ilumina la iglesia, nos ilumina el Espíritu Santo para que nosotros vayamos creciendo en esa fe. ¿Y qué creen? La catequesis, lo que ustedes dan, no es otra cosa más que enseñar esa revelación divina. Nos ayuda a madurar en el corazón de los catecúmenos según la medida del don que me da Jesucristo para que acepten su mensaje. Con otras palabras, ese legado, esa pedagogía, esa enseñanza de Dios hacia su pueblo, de Jesús hacia su pueblo, de la iglesia hacia el pueblo, yo, catequista, soy la depositaria para ayudar a que, porque Dios en este minuto no tiene unas manos, Jesús ya no vive en la tierra, no tiene una boca, no tiene un corazón, no está aquí para hacerse oír con los oídos humanos su mensaje. Pero ¿qué crees? Te usa a ti para hacer oír su mensaje. Te usa a ti para que tú seas que con esa misma manera de enseñar, tú enseñes y calientes el corazón de los jóvenes y de los adultos y de los niños que tienes junto a ti y aprendan a amarlo, creciendo en la fe. ¿Se dan cuenta qué honor? ¡Qué maravilla! Tenemos ese grandísimo privilegio de que Dios confía en nuestras manos, en nuestra boca, en nuestra inteligencia tan limitada, para que nosotros podamos transmitir ese mensaje de amor a Él. Vamos a ver ahora las características de la catequesis. ¿Cómo debe de ser esa catequesis para que de verdad lleve ese amor, todo lo que Dios quiere que lleve, ¿no? En primer lugar, la catequesis son 5 puntos y vamos a ver el primero. La catequesis debe de ser fiel a Dios y a los hombres. ¿Qué significa esto? Significa
que tal cual, esto lo vieron un poquito con Maite la vez pasada, tal cual Dios quiere que se transmita la catequesis, esas inspiraciones, si pueden apagar micrófonos, por favor, esas inspiraciones del Espíritu Santo es lo que yo voy a transmitir. Voy a decir la tradición, la escritura y el magisterio. ¿Se acuerdan de esas tres fuentes? La tradición, la... Voy a... Todo lo demás, el otro me faltó. Estoy apagando micrófonos. Entonces, la tradición, la escritura y el magisterio de la iglesia. Esas son las tres fuentes principales de donde yo voy a obtener la catequesis para impartirla. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Imaginémonos que tengo un grupo de jóvenes y uno de esos jóvenes vino manifestando atracción al mismo sexo. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a explicarle lo que dice el magisterio de la iglesia? ¿Estoy preparada para hacerlo? Sí. Entonces, bueno, y si no, hay que prepararnos. Pero entonces, yo no porque ese muchacho o esa chica que tienen atracción al mismo sexo esté en mi grupo, no por eso yo voy a dejar de hablar de lo que Dios y la iglesia piensan de las personas que tienen atracción al mismo sexo. ¿Me explico? Si yo tengo en mi grupo una niña que sé que no tiene papá, yo voy a dejar de hablar del amor de Dios como papá. Si yo, a lo que voy aquí es que tengo que transmitir toda la doctrina. No puedo yo ser nadie que ponga filtros y diga, no, esto no lo voy a decir. ¿Ok? Tengo que aceptar los valores de los catecúmenos, o sea, de las personas que me escuchan. Sí, tengo que meterme en sus cabezas y pensar lo que ellos están pensando, como adaptarme mucho y adecuarme a su ritmo, pero expresando las exigencias de su compromiso bautismal. Evidentemente, y todos que hemos tenido grupos enfrente, nos hemos dado cuenta de que no es lo mismo, o sea, no todos vienen en el mismo nivel. Hay unos que saben muchísimo porque en su casa hay una fe viva y operante, y hay otros que se están desayunando con la catequesis, que no tienen ni idea ni cómo persignarse, ni quién es Dios, ni cómo va a afectar en mi vida, y tenemos todos estos como desniveles en nuestro grupo. ¿Qué tengo que hacer? Gradualidad. Significa empezar por el principio, seguir con el medio, luego poco a poco. También me acuerdo que Maite les puso un ejemplo la vez pasada que decía, a un bebé no le doy mole, le doy un Gerber primero, y luego le voy dando la verdura picadita, y luego le voy dando ya su comidita, y luego le doy ya la carne, y luego le doy poco a poquito. Y nosotros con mucha paciencia y con mucha mano izquierda, ¿verdad? Izquierda. Tenemos que ir modificando y acercándonos a esas personas, si es necesario, y si hay una persona que tiene muchas heridas o mucho dolor o tiene unos valores totalmente distintos a los que yo pienso hablar en la catequesis, más bien los de la fe, tengo entonces que tomarla en privado y tener un diálogo con esta persona, ¿ok? Bueno, siguiente, el punto número 2. La catequesis debe de transmitir la fe en sus dos dimensiones, en la inteligencia objetiva y la voluntad subjetiva. La voluntad no es el corazón, pero aquí lo imaginamos, ¿no? A ver, las personas estamos compuestas, como ustedes bien saben, de inteligencia, voluntad y libertad. La inteligencia, imagínensela como unos ojos gigantescos, ¿no? Como un señor muy alto, muy alto, muy alto, vamos a personificarla, con unos ojos, unos anteojos muy grandes y ¿cómo se llaman? Binoculares, con unos telescopios así, que ve todo. Esa es la inteligencia. Pero ¿qué creen? Ese señor tan alto no tiene piernas, no, bueno, tiene piernas, pero no puede caminar. Ve todo, pero no puede caminar. ¿Y qué creen? La voluntad es una persona que es ciega, pero puede caminar. Camina perfectamente bien. Entonces, imagínense que nosotros somos esas dos personas. Entonces, la inteligencia se sube en los hombros de la voluntad y le va diciendo para dónde ir.
y le dice, a ver, voluntad, tú que puedes caminar, dale para la derecha, ahí hay un bien que tenemos que alcanzar. Y entonces libremente la voluntad va y lo alcanza. Así funciona más o menos la inteligencia y la voluntad. ¿Qué pasa si yo nada más le doy los conceptos a su inteligencia? No se va a poder mover. Va a verlo, va a decir, ah, sí, eso está muy bien. Sí, qué bien, qué gusto. Ya lo entendí, ya me lo aprendí, ya me quedó aquí en mi razón. Pero no va a hacer nada. ¿Y qué pasa si nada más le digo a la voluntad, oye, ándale, tú hazlo, te toca? Y no ve el bien que va a adquirir a través de eso, evidentemente no puede seguir. Entonces, tengo que ir a la inteligencia dándole los conceptos y a la voluntad moviéndolo para que esto se logre, ¿no? Para que lo haga vida, para que pueda, que no se quede, Cristo me amó y se entregó por mí. Bueno, ¿y eso a mí qué me importa? ¿Cómo me llega a mi voluntad? A ver, vete frente al sagrario, fíjate, míralo en la cruz, cómo está ahí por ti, te quiere, te ama. Esa es la motivación. Ahí estoy llegando a la voluntad, ¿ok? A que tengan esa experiencia del amor de Dios. Siguiente punto. Otra característica de la catequesis es, debe equilibrar criterios teológicos, o sea, los criterios de Dios, y los criterios humanos. Aquí puse esta imagen en la que está, no se ve muy bien, pero este es un corazón de Dios, ¿no? Es un corazón y que está enchufado con el lápiz del catequista y el mundo también está enchufado al lápiz de catequista. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que crear los dos conceptos porque no puedo dejar todo el trabajo al Espíritu Santo, como dice aquí. Ah, sí, el Espíritu Santo me va a iluminar. No, señor. Tú tienes que poner como catequista muchísimos medios y hoy más que nunca. A ver, queridas catequistas, hoy competimos con las pantallas, competimos con la televisión, competimos con los influencers. Bueno, competimos es un decir, porque nosotros tenemos un mensaje muchísimo mejor que ellos. Pero nosotros tenemos que llamar la atención de nuestros jóvenes y de nuestros niños y de los adultos para decirles que esta es la verdad. Entonces, ¿cómo se las vamos a presentar? De una manera atractiva. Y entonces yo, así como los maestros reciben, por ejemplo, hoy en la mañana o ayer estaba escuchando que van a recibir una capacitación los maestros para cómo volver a motivar y cómo alcanzar a estos muchachos y jóvenes y estudiantes que empiezan clases ahora en Zoom con ciertas habilidades nuevas de parte de los estudiantes. ¿Por qué es esto? Perdón, de los maestros. ¿Por qué es esto? Porque tienen que estar actualizados, porque si no presentan las cosas de una manera nueva y atractiva, los jóvenes no van a querer aprender nada, ¿ok? Entonces, es nuestra tarea el ser extraordinarios catequistas, con buenos métodos. El Espíritu Santo es una tarea humana, sí, pero también salvífica. El Espíritu Santo participa y nos asiste, pero ¿qué creen? Nosotros debemos de formarnos para hacer esos buenos instrumentos. Como decía al principio, le tenemos que ofrecer a Dios esos panes y esos peces de nuestro trabajo, de unas láminas bien hechas, de ser posible, busca videos. Hay unas páginas preciosas para ¿cómo se llama? Para ilustrar nuestras explicaciones, incluso videos cortitos que van dirigidos hasta distinto tipo de personas. Métete a internet a buscar todas estas ayudas para que sean tu apoyo en la clase para que se la des a tus alumnos, ¿no? A la gente que vas a tener ahí. Hay que conocer muy bien nuestra materia, ese es el criterio teológico, es decir, yo claro que como buen maestro tengo que saber muy bien qué es lo que voy a decir, ¿no? O sea, el material que voy a dar lo tengo que conocer a la perfección. ¿Qué es lo que dice, como decíamos antes, el magisterio, la tradición y la misma iglesia, ¿no? El magisterio, la tradición, la iglesia. ¿Cuál era? La escritura, ay, ya ven, la escritura, el magisterio, les decía yo, se me está olvidando uno.
el magisterio, la escritura y la iglesia. Las tengo que conocer yo muy bien. Esos son los criterios teológicos y también esas técnicas didácticas, que es lo que le llamamos aquí el criterio humano. Ser la mejor catequista de todas. Así como digo, la mejor maestra de la escuela de mi hija, la mejor catequista es esta. O sea, tú. El siguiente, el cuarto punto es: la buena catequesis es adaptación e inculturación. Esto también lo vieron un poquito con Maite, pero se refiere a adecuar el mensaje evangélico a la cultura del pueblo. No es lo mismo que yo esté en un pueblo en Guerrero que en la Ciudad de México, que en Tijuana, donde tengo a lo mejor muchas personas migrantes, o en Veracruz con los niños de la costa, o en Baja California. No es lo mismo. Ay, pero todos somos iguales, todos somos niños, todos son mexicanos. No es cierto. Tengo que conocer a mi auditorio. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus tradiciones? ¿Qué cultura tienen? ¿Cómo son como grupo? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo llegaron aquí? Todas esas cosas me dan ideas y me ayuda a conocerlos en cada momento, o sea, mejor, ¿no? Y desde luego yo me voy a adaptar a ese grupo, pero también me tengo que adaptar a cada persona. Y es lo que les decía, por ejemplo, si tengo alguna persona que tiene una situación irregular en su matrimonio, es decir, que está casado y vuelto a casar y viene a la catequesis, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, sin faltar a la caridad, le voy a decir, a ver, la verdad es esta. Tú te puedes acercar a Dios, sin embargo, no puedes comulgar por esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces, de ser posible, en privado, para que haya por la persona, ¿no? Para no faltarle al respeto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Meternos a adaptar al grupo, pero a la vez tenemos que adaptarnos a cada una de las personas que están con nosotros, ¿ok? Tenemos que conocerlas. Si yo sé que ese niñito sus papás están peleando todos los días y tiene una tristeza profunda en el corazón porque están a punto de divorciarse, pues ¿qué voy a hacer yo por ese niñito? ¿Cómo me voy a acercar? ¿De qué manera? Esa es la pedagogía divina. Dios, piensen de nuevo, siempre nuestro modelo va a ser Dios. ¿Cómo Dios, en este caso Jesús, que es al que más conocemos, cómo Jesús se acercaba a los niños, cómo se acercaba a los que sufrían, cómo tocaba a las personas cuando estaban indefensas o vulnerables, ¿no? La mujer adúltera que está ahí tirada en el piso y Jesús va y habla con ella y la perdona y la acoge, ¿no? Todo eso tenemos que manejar nosotros, porque así el mensaje salvífico, el mensaje de Dios va a ser captado por el grupo y por cada uno de los individuos, porque Dios viene a mí. La catequesis yo no voy a ir a aprender. Y si nada más aprenden sus niños, acuérdense que nada más, bueno, sus alumnos, nada más les están llegando a la inteligencia. Necesitamos que lo vivan, que se lo lleven, que lo hagan vida verdaderamente, ¿ok? Quinto, el eje de la catequesis eficaz está en el catequista. ¿Qué quiere decir? Que un buen catequista es capaz de dar bien su clase debajo de un árbol o en el salón más elegante. Es decir, sí son muy importantes los recursos que yo use, pero a veces no los tengo disponibles. A veces lo único que tengo disponible es una hojita en blanco en la que yo les puedo hacer algo o simplemente mi voz y estamos abajo de un árbol. O estamos incluso en algún lugar adverso como un lugar donde hace mucho ruido, ¿no? Podemos estar en un salón de la iglesia, pero hace mucho ruido. Y entonces, ¿qué va a hacer el catequista? Me llamaba la atención, ahora al principio de la pandemia, vi en una red social una maestra que su marido repartía, no me acuerdo qué cosa, y tenía una pick-up. Entonces la maestra se la pidió y adaptó, digamos, un aula
a la pick-up. Entonces, iba ella de ranchería en ranchería dando clases arriba de la pick-up a los niños. Eso es un maestro, un extraordinario maestro, porque tiene una vocación de hacer que el otro aprenda y ve todos los medios eficaces para que así sea. Entonces, un buen catequista, de nuevo, que son ustedes, nadie puede sustituirlo. Nadie puede sustituir. Y ustedes piensen, cierren tantito los ojos, piensen en sus catequistas, en los que ustedes les dieron la fe. ¿Quién les ha compartido la fe? Puede haber sido una abuela, puede haber sido el catequista de la parroquia, puede haber sido una maestra de formación católica, puede haber sido... ¿Quién les dio la fe a ustedes? ¿Cómo le recuerdan? Así tienen que ser ustedes recordados por sus alumnos en un futuro, ¿no? Por eso es tan importante que estén bien preparados para responder a las necesidades que tengan, para que la catequesis sea aún más eficaz. Perdón por los errores de escritura, me estoy dando cuenta en este momento. Ahí en la imagen, miren qué preciosa está. Está Jesús metiendo su palabra adentro del corazón del otro. Está metiendo ahí su legado, está diciendo... No solo te va a ir a la inteligencia, va hasta dentro de tu corazón. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que lograr nosotros. Y entonces, esos eran los 5 puntos. ¿Los recordamos? A ver, vamos a darles una pasada rapidísimamente para que los recuerden. La primera era, la catequesis debe de ser fiel a Dios y a los hombres. La segunda, la catequesis debe de transmitir la fe en sus dimensiones de inteligencia y de su voluntad. La siguiente, la catequesis debe equilibrar criterios teológicos y criterios humanos. La siguiente, la buena catequesis es adaptación e inculturación. Y por último, el eje de la catequesis eficaz está en el catequista. Aquí dice evangelizar educando y educar evangelizando. Se refiere a que el catequista es un educador en la fe, ¿no? Que ayuda a abrir el corazón a Dios y aceptarlo para transformar su vida en Jesucristo. No solamente, les digo, para la inteligencia, sino para que poco a poco, conforme voy conociendo más a Jesucristo, me voy transformando. Es como nosotros vemos una pareja de novios o una pareja de esposos bien avenidos. ¿A poco no los encontramos en un ratito hablando igual, haciendo los mismos gestos? Parecen uno, ¿no? La expresión es se mimetizan, quiere decir se parecen en la manera de hablar, de moverse, en la entonación, en lo que dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque se quieren y viven juntos y conviven. Nosotros nos tenemos que mimetizar con Jesús y hacer que nuestros alumnos se mimeticen con Jesús, que se transformen en Él, porque lo que enseñamos no es una doctrina, nada más teórica, sino es una manera de vivir. Y por eso necesitamos que poco a poco, a través de ese conocimiento de Jesús, los alumnos vayan pensando como Jesús, vayan juzgando como Jesús, vayan sintiendo como Jesús, que les duela lo que le duele a Jesús. Por ejemplo, ¿qué le duele a Jesús? Yo se lo he preguntado. ¿Le duele el pecado? ¿Le duele mi traición? Le duele que no nos amemos, que no seamos uno. Le duele un montón de cosas. ¿Qué le gusta? Se lo he preguntado. Le gusta cuando estoy con él, cuando me sacrifico, cuando amo a los demás, cuando hago obras de caridad. Entonces, todas estas cosas de que yo me vaya dando cuenta qué es lo que le gusta a Jesús, qué es lo que no le gusta, y yo empezar a hacerlas, a sentir como Él, a amar como Él. ¿Cómo ama Jesús a mi cónyuge? Dio la vida por él o por ella. ¿Y yo cuánto lo amo? ¿Estaría dispuesto a dar la vida? Entonces, este amor, este sentimiento, este pensamiento de Jesús poco a poco debe de irnos permeando para que lleguemos nosotros a identificarnos con Él. De esta manera se logra la extensión del reino y la salvación de mayor número de almas para gloria de Dios.
esa imagen, me encantó de que está el Espíritu Santo por ahí revoloteando y está Jesús escribiendo verdaderamente cómo lo que somos, o sea, nuestra propia historia, ¿no? Sobre nuestra cabeza está escribiendo para que se nos quede muy bien grabado. Ahora, a ponerle ritmo. Esta es nuestra sección en la que necesito de ustedes, necesito que platiquen rapidísimamente si alguien quiere participar. ¿Qué tan importante es preparar una clase? ¿Cómo debemos de ser concretos en los contenidos y no hablar de todo sin decir nada? ¿Y cómo vamos? Híjole, qué barbaridad, qué cantidad de errores, pido disculpas. Comentar las características de la catequesis, analizar si se aplican o no en mi comunidad y qué es lo que debo de hacer para aplicarla correctamente. ¿Alguien quiere participar? Voy a abrir micrófonos. Ya tienen posibilidad de abrir sus micrófonos. ¿Quién quiere participar? ¿Nadie? Para mí es muy importante preparar la clase para poderla dar bien y para que los demás nos entiendan con mucha paciencia y con amor y pidiéndole al Espíritu Santo para que me ayude. Berta, ¿cómo preparas tu clase? Pues primero empiezo con la oración y luego ya según sea el tema que le voy a dar, empiezo a decirla, a hablarles. Pero en la preparación, pre significa antes. ¿Qué haces en el periodo de preparación para tu clase? No en la clase en sí, sino antes. Un día antes tengo que ver la clase y ponerme a entenderla bien para poderla dar. Exacto. Muy bien, gracias, perfecto. ¿Alguien más nos quiere contar cómo prepara su clase? ¿Qué recursos usan? ¿O qué dicen para ser muy concretos y no hablar sin decir nada? ¿Qué más? ¿Quién más nos quiere contar? Yo, Mago. A ver, venga. Bueno, yo lo que hago primero es oración. Me dedico a hacer oración al Espíritu Santo sobre todo. Luego empiezo a leer lo que es el tema del día que corresponde. Me guío por un libro que el sacerdote nos da. Lo leo, ya que lo empiezo a comprender, empiezo a sacar recursos. A veces nos trae cuentos, entonces preparo los dibujos cuando lo hago vía virtual, o hago los dibujos cuando es presencial. Los meto citas bíblicas y, bueno, ejemplos de su vida diaria de los niños, que es a lo que me dedico, con los niños chiquitos. Entonces, ya de ahí doy tiempo para que ellos expresen también las dudas o lo que entendieron. Doy un breve repaso, preparo el repaso rápido del tema del día y, bueno, ya nada más con eso concluyo, y las oraciones que también preparo tanto del inicio como del final, okay, para dar ese catecismo. Perfecto, Mago, qué bien. Fíjense, Mago nos dice que prepara desde el cuento, ¿no? Lo lee todo primero y está viendo el cuento y cómo se los va a decir y se adapta a los niños y piensa en los ejemplos, ¿se fijaron? Piensa en los ejemplos que les va a decir a los niñitos para que lo entiendan y llegue de acuerdo a su vida real. María Antonia nos quiere dar algo, nos quiere decir algo. Pásale, María Antonia. No, me llamo María Antonieta, pero... Ay, bueno, perdón, no María Antonieta. Sí, no hay problema. Bueno, yo no soy catequista hasta el momento, ¿verdad? Pero bueno, yo lo que he aprendido en la escuela es que obviamente primero tengo que programar, después tengo que definir el tema y preparar los materiales, así como nos había dicho Maite. Y sobre todo ver algo atractivo, como decían, con qué puedo llamar la atención de los niños o de los adultos, y desde ahí pues ya definir todo, que eso sería más que nada la preparación para que ya en su momento, cuando se tenga que realizar la catequesis,
pues ya tener todo preparado y estar uno preparado del tema desde un principio, ¿no? Bueno, creo yo. Exacto, buenísimo, muy bien. Gracias Quiero por participar. Miguel Ángel. Ay, perdón, ¿querías decir algo más? No, Miguel Ángel, entonces. Bueno, yo diría que más que nada sería adaptarlo al tema que, bueno, más que nada con quién vas a dar el tema, ¿no? Si son personas adultas, tienes que adaptar el tema a las personas adultas, porque pues no podemos dar un tema de niños a un tema hacia una persona, hacia las personas adultas. Si vas a hablar con jóvenes, actuar como los jóvenes. Si vas a estar con los niños, actuar como los niños. Gracias, más que Miguel nada, Ángel. También, bueno, también plantear así unas preguntas que a lo mejor y te harían para poder sacar así una respuesta a lo que ellos te vayan a preguntar. Ideal. Gracias, Miguel Ángel. Muy, muy interesante lo que nos dices. Nos tenemos que adaptar desde antes a el auditorio que tenemos y sobre todo ver cuáles pueden ser sus inquietudes, ¿no? ¿Qué les puede preocupar? Y entonces, en base a eso, programar las preguntas y las respuestas. María Eugenia, ¿querías preguntar algo? Participar. Sí, bueno, en lo que hemos visto hasta el día de hoy, pues es bien importante buscar el ambiente. Primero, desde un día antes, preparar tu tema es un poco leer lo que vas a decir, porque aunque ya lo hemos dado muchas veces, pues de repente no es lo mismo. Cada tema o cada clase, así hayas dado por ejemplo, los profetas, la hayas dado ya 10 años, pues hay que renovarla. Tenemos que renovarnos todos los días. Como nos decía ahorita nuestro compañero, pues el ambiente, a quién se lo vas a transmitir, a quién le vas a decir, qué palabras vas a usar, porque los métodos podrían ser los mismos siempre, pero no es igual. O sea, yo he dado catecismo y nunca he dado una clase igual, jamás. Fíjate. Leo, me introduzco a esa lectura, me voy hasta el cuento. Por ejemplo, en el libro que yo tengo como guía, hay un cuento de los indios Cherokee. Te vas hasta ese tiempo, hasta al bosque con el niño y te tienes que ir tú primero. Wow. O sea, irnos a por ejemplo, en el Antiguo Testamento, pues si voy a leer o voy a transmitirles a Abraham a los niños, pues tengo que ponerme ahí, en ese momento que vivió Abraham, que vivió en la montaña. O sea, te tienes que tú ir ahí, a ese tiempo. Qué importante eso que nos cuentas. Vivirlo, porque cuando yo lo vivo, yo lo puedo transmitir igual. O sea, lo voy a transmitir. Aquí nos decían alguna vez, si el niño que tú le das el catecismo, el joven, yo he dado catecismo para matrimonios y de repente dicen, no, yo ya no me quiero casar porque no sabían que es un servicio, porque no lo sabíamos, o sea, muchos no lo sabíamos. Entonces, si realmente no conoces lo que vas a dar, pues ¿qué les vas a dar, no? Entonces, si no lo vives tú como catequista, porque es vivido, tienes que vivir este Dios vivo tú tienes que transmitirlo así. Entonces hay que buscar la manera de poderlo vivir para poderlo transmitir. O sea, yo pienso que aquí la parte más importante es que tú lo goces, que tú lo vivas y que tú lo creas. Así es. Porque si no lo crees tú, pues la palabra puede hablar y decir de tu boca, pero algo bien importante para mí como catequista, que solo soy un instrumento, que debo hablar no por mí, porque yo les digo, Maru puede decir un buen de cosas, pero Dios te habla del amor, te habla del perdón, de muchas cosas hermosas que entonces si no lo creo yo realmente, pues puedo preparar una buena clase con unas cartulinas así como que bien gariboleadas y muchos efectos y muchos, pero ¿qué digo yo? ¿Qué transmito yo? El testimonio vivo tengo que ser yo. Gracias, Maru. Eso es gracias para mí la catequesis. Gracias. Rosita quería participar y creo que Rosita y por ahí Raúl, sí. Y ya, porque si no, no nos vamos a dar tiempo. Rosita, venga. Bueno, lo que pasa que uno debe de sentir desde el fondo de nuestro corazón, debemos de sentir lo que vamos a transmitir a los niños. Y en toda esa clase, tampoco caer en hable y hable y hable para que no caigan en la
aburrimiento. Y también a mí me gusta en lo personal demostrarles la catequesis con muchas manualidades, porque hay niños que les llama más la atención y se les queda más, como más grabado, ¿no? Lo que le estamos enseñando en la catequesis. Perfecto, muy bien. Gracias, Rosita. Esa es otra manera de inculturarnos. La persona que no alcanzó a ver bien, Raúl Platero, dijiste que quieres participar, sí. Perdón, aquí somos 3 personas los que estamos conectados en el mismo dispositivo. Somos 3 personas, pero la que va a hablar es... Felicitas. Fuerte, nada más, ajá. Yo soy Felicitas, me uno aquí con el Cate Raúl y Juanita, y yo mi forma de armar mi tema, hago mi borrador, según el tema que haya sido, y ya según el borrador que haya yo hecho, también hago los dibujos. Esos yo los hago como sea, aunque sea como niño de kinder. Entonces yo hago los dibujos. Inclusive ha habido personas que tengo una bolsota así de colores que las personas me dicen, es que usted hace los dibujos y usted los colorea. Yo sí, y me encanta cuando alguna persona me dice, mire, tenga estos colores. Muchas personas me han regalado bonchenzotes de colores así, porque yo ilustro los dibujos como sea, los pinto y dice, ¿de dónde saca todas estas colores? Como por ejemplo el tema de la creación, que infinidad de colores, ¿no? Y entonces pues yo me imagino, ¿no? Y ya por las ilustraciones que hemos visto pues del trayecto de catequistas, yo voy poniendo los colores y entonces las mismas mamás de los nenes pues admiran los colores, a lo mejor a mí no, pero los colores sí. Entonces ellos mismos me van regalando cuando me encuentran o me citan en algún paso de aquí donde yo vivo, nos vemos en tal lado y luego ya ellas me regalan muchos colores. Entonces yo hago los dibujitos, les mando los ejemplos a los niños y la tarea que los niños yo les dejo, la hago yo en mi cuaderno, porque no tiene caso que tú les dejas la tarea a los chicos y tú no haces nada de lo que les estás dejando. Entonces yo anoto ahí qué canto hice, qué canto voy a hacer, y la tarea que les estoy dejando y los dibujos que les estoy dejando, yo los tengo que hacer también. Bien, gracias. Muy bien. Gracias, Feli. Muy bien. Yo también, Isabel. A ver, échale. Bueno, yo decía que es muy importante preparar siempre la clase anterior, pero también es muy importante, así como tienes aquí, ponerle ritmo, sacar cantos, porque con los cantos también los niños se motivan, se prenden. Claro. Muchas veces yo también en mi clase, a ver, párense, si ya están cansados, párense, vamos a hacer 2 o 3 ejercicios, estírense. Bueno, también esto es muy importante meterlo en la catequesis. Fíjate que esa es una idea muy buena, los cantos, porque hay muchísimas canciones para evangelizar, sí, con la doctrina implícita, ¿no? Y entonces un ritmito y se lo llevan cantando y repasando y se les pega la canción, sobre todo si tienen un ritmito pegajoso, se les pega la canción y empiezan a simplemente, yo tengo un amigo que me ama, ¿no? La típica a sentirlo. Ellos lo van absorbiendo de alguna manera. Gracias. Pues bueno, todos tenemos gracias a todos los que participaron. Para otras veces me encantaría escucharlos a todos, pero pues no nos damos abasto, ¿no? Somos casi 60 personas. Sin embargo, quisiera decirles que estas ideas no las echemos en saco roto de que, bueno, ya me lo dijo Isabel y ya, ahí lo dejé y ya pasé la clase. Vuélvanlo a pensar, ¿cómo puedo yo preparar mejor mis clases? ¿Cómo puedo yo hacer que la doctrina que Dios quiere que se dé, no solo como un conocimiento, sino que llegue a sus vidas, como que les haga cambiar realmente, ¿no? ¿Cuántas veces las que tenemos tiempo siendo catequistas hemos comprobado que los niños cambian la vida de los papás?
Cuando los niños verdaderamente tienen una experiencia de Dios, llegan a decirles a los papás, oye, llévame a la iglesia, oye, vamos a misa, oye, ¿por qué es esto? Oye, aquí nos tenemos que rezar todos los días antes de ir a dormir, oye, tenemos que bendecir los alimentos, oye, vamos a rezarle a Mamá María, ¿no? O sea, se empieza a hacer una manera de vivir para los niños y es lo que nosotros necesitamos. Bien, pues entonces ya por último, ya vamos a terminar en un minutito. Es que, perdón, porque el tiempo que me robé de antes, están estos puntos, que es lo que no debemos de olvidar. La pedagogía es una ciencia que nos asegura el crecimiento integral de la persona. Quiere decir que nos acompaña a crecer, nos acompaña al aprendizaje. Esa es la pedagogía. La iglesia es la educadora de nuestra fe. Y nos da esa potestad, nos da ese permiso para que nosotros eduquemos a través de la catequesis, tal como ella nos está educando a nosotros. Las características de la catequesis son que sea fiel a Dios y a los hombres, quiere decir que se dé lo que se tiene que dar, transmitir la fe a la inteligencia y a la voluntad, que debe de equilibrar los criterios teológicos y humanos, quiere decir que tengo que conocer muy bien el material y ser muy buen catequista. La buena catequesis es la inculturación y la adaptación. Inculturación, acuérdense que es meterse y adaptarse a las características del tipo del grupo y a la de cada persona. Y el eje de la catequesis es el catequista. Ustedes son los que le van a imprimir esa diferencia a la catequesis, ¿ok? Y acuérdense que estamos compitiendo con muchas, no nos debe de dar angustia, pero sí nos tiene que ayudar a que, pues ya sea a través de los dibujos, de las canciones, de las dinámicas, de los bailes, de las puestas en escena, que ellos inventen como un teatrito, o las lecturas cuando ya son más grandes, o las discusiones en grupo, que nosotros sepamos ser esos catequistas que imprimamos el amor a Dios. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué tenemos que meter nosotros en nuestra vida diaria? Prepara tus clases, teniendo claros tus objetivos. En esta clase, ¿qué quiero lograr? Para que puedas transmitir con eficacia y con fidelidad el mensaje evangélico. Ese es de lo que se trata. Prepara tus clases teniendo claros los objetivos, lo que tú quieres lograr, para que puedas transmitir con eficacia y con fidelidad el mensaje evangélico. Y por último, les recuerdo su tarea de la página 15. ¿Ok? Es la página 15, la tarea que se llama La pedagogía de la fe. Es el tema 4 de la lección 1, ¿ok? Isabel, ¿nos puedes dejar tu teléfono, tu celular para mandarte ahí la tarea? Creo que se lo mandan. Por favor. Lucrecia, ¿estás ahí? No, sí, aquí estoy, que me lo manden a mí, que ya los tengo registrados. Que Lucrecia es la coordinadora y a ella le mandan las tareas porque ella es la que lo tiene registrado. O sea, sí, está más fácil que yo registre todos. Y ella pasa lista y ella es la reina del asunto. Nosotros somos aquí profesoras invitadas, nada más. Bueno, gracias. Pues ha sido un gustazo estar con ustedes, de verdad, nos vamos a volver a encontrar, me tocan, me parece que 6 o 7 sesiones, por aquí nos vamos a volver a ver, pero quiero una vez más felicitarlas y, si me permiten un minuto, darles gracias a Dios por ustedes, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, te doy gracias por estas personas, por cada una de ellas y sus corazones. Ayúdales a que ellos también abran su inteligencia para que te amen con su corazón y con su voluntad. Que libremente te escojan para que tú seas el primero en sus vidas y así den testimonio tuyo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, gracias a todos. Gracias, bye. Dios les bendiga. Igualmente, gracias. Buen día. Por ahí, Lucrecia, ahí alguien dice que, ¿cuál es el número?
Lo pongo en el chat. ¿Es el número de teléfono tuyo? Sí, es mi número de teléfono. En el chat general, ahí búsquenme entre los contactos. Ajá. Estoy. 55 85 31 12 72. Bonito día. ¿Lo puede repetir, por favor? Ahí está en el chat, ya lo puse, 55 85 31 12 72. ¿Ok? Gracias, gracias. Gracias a todos. Ay. Un gusto, que tengan buen día. Ay. Como los niños. Maru, que no fue la de los libros, ¿eh? Oh, quiero hacer mis tareas. Si quieres, Isabel, ¿puedes parar la grabación, por favor? Oye, una pregunta a la que nos